Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa, que es muy intenso y muy concentradito. Y a continuación, tanto Enrique como yo vamos a presentar el bloque de patología glomerular. Para actualizarnos, tenemos la suerte de contar esta tarde con la doctora Gema Fernández, que bueno, yo creo que no hacen falta presentaciones. Gema es muy conocida por todos. Ella es jefa del servicio de nefrología del Hospital Fundación Alcorcón y seguro que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos, como hace siempre en sus charlas. Así que tenemos poco tiempo y el micrófono es tuyo, Gema. Pues muchísimas gracias, Toli, muchas gracias, Enrique. Y bueno, quería aprovechar que esta es la última reunión general que organiza la actual comisión de la SUMANE para agradecerle estos años que han estado al frente de nuestra sociedad madrileña. Sin detenerme mucho más, porque como decía la doctora Rodríguez, hay mucho que contar, vamos a pasar a ver lo que han podido ser las últimas novedades en patología glomerular en los últimos 2 años. En los últimos 2 años van a aparecer o han aparecido dos guías que creo que son de obligada lectura, que son las guías EULAR, las guías europeas de lupus, realmente interesantes, con algunas novedades muy importantes, algunas de ellas las comentaremos hoy aquí, y las esperadas guías CADIGO de patología glomerular, que aunque todavía no están completamente terminadas, ya se pueden consultar y creo que será una versión bastante definitiva. Estos años la literatura ha venido cargada de patología glomerular. Por primera vez estamos teniendo ensayos clínicos en los que poder basar nuestras decisiones. De forma resumida, hablaré de la nefritis lúpica y de algunos ensayos clínicos que han aparecido en estos años, de vasculitis, de síndrome hemolítico urémico, de membranosa y brevemente, porque ya lo ha dicho casi todo en la charla anterior, de progresión en CKD. De lupus cada vez sabemos más de por qué ocurren las cosas, y eso es el principal el primer paso para empezar a dar lo que cada vez se llama más como tratamiento individualizado. Sabemos que el lupus es la enfermedad de los inmunocomplejos y los inmunocomplejos se forman por las células plasmáticas. Ya hace tiempo, hace casi una década, que disponemos de un fármaco capaz de bloquear los CD20 que bloquean las células B, que son las precursoras de las células plasmáticas. Inicialmente contábamos con el rituximab y recientemente han aparecido algunos fármacos nuevos, el ofatumumab y el obinutuzumab, que ya han sido testados en enfermedades linfoproliferativas y han demostrado ser más potentes en su detección de células B que el rituximab. También sabemos que para que las células B se terminen diferenciando de las células plasmáticas es necesario que se estimule un receptor, los llamados receptor BAFF, por los BLyS. El belimumab es una citoquina fundamental para estimular este receptor y para que la célula B se diferencie en célula plasmática. Pues bien, todas estas dianas terapéuticas han sido utilizadas en distintos ensayos clínicos para mejorar la evolución del lupus eritematoso sistémico, en concreto la nefritis lúpica. Este es un ensayo clínico muy potente, más de 400 pacientes fueron incluidos y fueron randomizados a placebo, que ahora veremos en qué consiste, y belimumab. Los pacientes incluidos tuvieron una bastante buena diversidad étnica. Se incluyeron pacientes que todos sabemos que tienen mal pronóstico para la nefropatía lúpica, como es la raza negra o los indios americanos. En general se incluyeron pacientes con filtrado glomerular bastante conservado, en torno a 100, con proteinuria cerca del síndrome nefrótico, alrededor de 3 gramos, 3 gramos y medio, y se incluyeron en las causas histológicas proliferativas 3 y 4 y la clase 5. Los pacientes fueron tratados con prednisona, bolos y posteriormente oral, y posteriormente ciclofosfamida en pauta de urolupus o micofenolato, y posteriormente en el mantenimiento, que es donde se hizo el ensayo clínico, los pacientes siguieron con prednisona a bajas dosis, micofenolato o ciclofosfamida en vía oral, y uno de ellos, un grupo, fue tratado con placebo y el otro fue tratado con belimumab a dosis de 10 miligramos kilodía al día 1, 15, 29 y posteriormente cada 4 semanas hasta completar 2 años.
Como vemos en la gráfica, lo que ellos llamaron el PER, que es un índice de actividad similar al BEVAS que estamos acostumbrados para la vasculitis, vemos que belimumab de forma significativa aumentó la probabilidad de disminuir la actividad de la enfermedad cuando se comparó a los que fueron tratados con tratamiento placebo, y ya focalizados en el riñón, la probabilidad de alcanzar remisión completa fue también significativamente más alta con el belimumab que aquellos que fueron tratados con placebo. Si nos detenemos un poquito en los números, vemos que el número de no respuestas en este ensayo, desde mi punto de vista, fue alto. El 63% del grupo tratado con placebo no alcanzó respuesta y el 52% de los tratados con belimumab. El 30% alcanzaron remisión completa a los 2 años y el 20% en el grupo de placebo. No hubo diferencias alrededor del 20% en el número de pacientes que alcanzaron remisión parcial. Otro de los ensayos clínicos que se han hecho en los últimos años en la nefropatía lúpica es este de triple terapia, prednisona, micofenolato más un nuevo anticalcinurínico, la voclosporina. Es un anticalcinurínico muy similar a la ciclosporina o al tacrolimus que ya conocemos, con algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas que lo hacen más fácil de usar, pero por lo demás es bastante similar. En este estudio también se incluyeron cerca de 250 pacientes. Los pacientes fueron aleatorizados a tratamiento con placebo, prednisona y micofenolato, o voclosporina a bajas dosis o voclosporina a altas dosis. Vemos que también se incluyeron clase 3, 4 y 5. El filtrado glomerular estuvo en torno a 100 y con una proteinuria igual un poquito superior al ensayo clínico que vimos previamente, entre 4 y 5 gramos. Uno de los grandes temores siempre que utilizamos inhibidores calcinurínicos es el filtrado glomerular y cómo este fármaco puede afectar. Vemos que a lo largo de 50 semanas, un año que duró el ensayo clínico, en el estudio no se encontró ninguna diferencia en el filtrado glomerular entre los 3 grupos. En la primera, si nos fijamos en la gráfica a la derecha, vemos que los pacientes tratados con placebo tuvieron una respuesta completa en torno al 20-25%, 24 semanas, 25% a las 48 semanas. Sin embargo, los pacientes tratados con baja dosis de voclosporina alcanzaron remisión completa del 30% en los primeros 6 meses y casi del 50% antes de llegar al año. Fue sorprendente en este estudio que los pacientes con baja dosis de voclosporina tuvieron mejores resultados que aquellos que fueron tratados con altas dosis. Y el tercero de los ensayos clínicos que les voy a presentar hoy sobre nefropatía lúpica es un fase 2, los anteriores eran fase 3, en el que se incluyeron 126 pacientes que fueron tratados con placebo y como tal se entiende corticoides a bajas dosis con micofenolato o Mifortic, y al grupo a estudios se les añadió un nuevo anti-CD20, el obinutuzumab, en una pauta similar a la que estamos acostumbrados a utilizar para el rituximab, 1 gramo en el día 1 y más 15 y posteriormente a los 6 meses una pauta similar. Bien, el número de pacientes que alcanzaron remisión completa a la semana 52, es decir, al año, no fue estadísticamente significativo, casi, fue del 35% frente a un 22%. Cuando se sumaron remisión completa y remisión parcial, este porcentaje subió hasta el 55% y el 35% respectivamente, y ya sí alcanzó la significación estadística. Pero hemos visto que de alguna u otra forma todos los ensayos son mejores, es decir, el fármaco que se pretendía evaluar ha mostrado efectos favorables respecto al tratamiento estándar, en la mayoría de ellos prednisona y micofenolato. Pero vamos a comparar a los ensayos clínicos entre ellos. En el ensayo clínico del belimumab, por ejemplo, en los primeros, en el primer año, el porcentaje de respuesta fue del 21% y del 16%. Este porcentaje en los tratados con voclosporina fue del 41% y del 23%. Fue estadísticamente significativo. Ya en este estudio la diferencia fue importante y estadísticamente significativo a los 6 meses. En el ensayo clínico del obinutuzumab, como ya sabemos que ocurre con el rituximab, la respuesta al primer año fue diferente, pero no estadísticamente significativa entre los 2 grupos. Sabemos que en general los anti-CD20 funcionan
pero son tremendamente lentos y de hecho el resultado no terminó siendo estadísticamente significativo hasta posteriormente. Pasemos a hablar de la vasculitis. De esta enfermedad vamos a considerar dos ensayos clínicos, el Pexivax, que fue un ensayo clínico factorial 2x2, en el que se evaluaron dos estrategias terapéuticas distintas. Por un lado, el uso de plasmaféresis sí o no, y el uso de glucocorticoides a dosis bajas o a dosis estándar. Vemos que los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron pacientes con vasculitis con afectación severa, considerando como severa aquellos que debutaron con un filtrado glomerular inferior a 50 o una hemorragia pulmonar. Vemos que el filtrado glomerular o la creatinina de inclusión media estuvo alrededor entre 3,7 y 3,8, que un 25% de los pacientes tuvieron hemorragia pulmonar. De ellos, aproximadamente un 10% tuvieron hemorragia pulmonar severa. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir prednisona a altas o bajas dosis junto con ciclofosfamida intravenosa o ciclofosfamida oral o rituximab con o sin plasmaféresis en pauta de plasmaféresis 7 sesiones cada 48 horas durante 2 semanas. Como he dicho, se comparaba también dos regímenes de glucocorticoides a altas y a bajas dosis. Lo que se vio es que no existió ninguna diferencia en cuanto al riesgo de enfermedad renal crónica terminal en cuanto al uso o no de plasmaféresis, y tampoco hubo ninguna diferencia entre el uso de altas o de bajas dosis de esteroides. Numéricamente hablando, vemos que no hubo diferencias en el porcentaje de la evolución primaria, muerte o enfermedad renal crónica terminal. Tampoco hubo diferencias cuando se desglosaron los eventos en muerte de cualquier causa, enfermedad renal crónica terminal, remisión de la enfermedad de forma mantenida. Tampoco hubo diferencias en los efectos secundarios. La única diferencia que se observó es que en el grupo tratado con bajas dosis de esteroides, las infecciones severas al año fueron significativamente menores. En el análisis por subgrupos, que vemos que esto siempre hay que considerarlo de forma cuidadosa, porque el tamaño muestral de los ensayos clínicos se hacen para estimar el evento primario y no para el análisis por subgrupo en los que la N siempre está mucho más reducida. Pero vemos que el efecto, o mejor dicho, la falta de efecto de la plasmaféresis se observó para cualquier edad, para cualquier grado de enfermedad renal o según la presencia o la ausencia de hemorragia pulmonar. Igualmente podemos decir del efecto de los esteroides, no hubo el tener los esteroides a altas dosis no aportó ningún beneficio frente a utilizar los esteroides a bajas dosis para ninguno de los subgrupos estudiados. El segundo ensayo clínico que le voy a presentar es un ensayo clínico que se publicó hace menos de una semana, es el estudio Avacopan. Son pacientes con vasculitis, la mayoría de ellos, pero no todos, tenían nefropatía o daño renal por la vasculitis. Aproximadamente un 80% de los pacientes tenían daño renal y los otros tenían otro tipo de afectación sistémica. El ensayo clínico, fundamentalmente el diseño era, los pacientes eran tratados con prednisona a las dosis habituales y se acompañaban de otro fármaco que era rituximab o ciclofosfamida en la fase de inducción, seguido por azatioprina. El grupo a evaluar, el grupo de estudio, los pacientes eran tratados en la inducción con una dosis mínima de esteroides y con Avacopan y rituximab y ciclofosfamida en la fase de inducción y posteriormente con azatioprina igual que el grupo control. Como vemos aquí, la media de filtrado glomerular para la que los pacientes fueron incluidos estuvo alrededor de 44 milímetros de mercurio. Los pacientes tratados con Avacopan tuvieron una recuperación de filtrado glomerular alrededor de 6 mililitros minuto frente a 3 mililitros minuto en el grupo tratado con tratamiento estándar. Esto fue a las 22 semanas, a las 23, a las 52 semanas, es decir, al año, la diferencia fue de 7 y 4 mililitros minuto. Vemos un dato que a mí me ha parecido muy interesante, que ya sabíamos, pero que este estudio nos lo confirma, y es que la recuperación de filtrado glomerular en los pacientes de vasculitis es muy escaso.
Y el tratamiento de vasculitis en muchas ocasiones lo que consigue es disminuir el grado de actividad de la enfermedad, pero no consigue recuperaciones renales muy importantes. De hecho, el endpoint primario de este estudio fue la recuperación del BEVAS, del índice de actividad BEVAS, y vemos cómo de forma, en la semana 42, en la semana 26, el resultado fue de no inferioridad, es decir, que la utilización de Avacopan no fue inferior que la dosis habitual de esteroides. Sin embargo, en la semana 52, el BEVAS se redujo de forma significativamente mayor en el grupo tratado con Avacopan que en el grupo tratado con prednisona, más el tratamiento estándar habitual. Además, un dato muy interesante, y es que el Avacopan consiguió reducir de forma significativa la probabilidad de tener una recaída tras el tratamiento de mantenimiento. No hubo gran diferencia entre los efectos secundarios entre los dos grupos en cuanto a efectos secundarios de forma global o a severos. Sí que hubo una diferencia en cuanto al número de efectos secundarios muy severos, 8.5% y 4,8%, y en cuanto a las muertes, fueron el doble, 2.4% en el grupo tratado con esteroides frente a cerca del 1% en los pacientes tratados con Avacopan. El síndrome hemolítico urémico es una patología muy poco frecuente, pero realmente con un pronóstico infausto. Realmente la aparición del eculizumab en la última década ha cambiado dramáticamente el pronóstico de los pacientes que desarrollan esta enfermedad. El mismo el laboratorio que desarrolló el eculizumab ha desarrollado este nuevo fármaco, el ravulizumab, que presenta algunas características en cuanto a mayor o más comodidad en su posología. Se incluyeron pacientes con criterios de síndrome hemolítico urémico, con afectación renal, todos ellos. El 88% tenían una afectación renal con un filtrado inferior a 29 y el 52% de los pacientes eran dependientes de diálisis. Como ocurrió con el eculizumab, el tratamiento con este fármaco, que no lo he dicho antes, es un bloqueante selectivo del C5, consiguió una rápida recuperación de las plaquetas, un rápido descenso del LDH, una recuperación rápida de la hemoglobina y así como del filtrado glomerular. Esta gráfica vemos cómo la situación del filtrado glomerular al inicio del estudio, y en la parte del eje de las X están el filtrado glomerular con el que finalmente el paciente se quedó. Vemos cómo el 72% de los pacientes al inicio del estudio tenían un filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros minuto, y cómo la mayoría de ellos, el 50% de este 72%, recuperaron filtrado glomerular suficiente para salir del estadio 5 y quedarse algunos de ellos hasta en el estadio 1. Un 25%, sin embargo, se quedó en el estadio 5. Si comparamos los datos de este estudio con los datos que supusieron la aprobación del eculizumab, vemos algunas diferencias y algunas similitudes. Vemos que en ambos estudios el filtrado glomerular al final del estudio fue bastante similar, en torno a 30 mililitros minuto, que la remisión completa fue alcanzada en un porcentaje similar, en torno al 55-60%. Sin embargo, vemos que en el estudio con el eculizumab, los pacientes que pudieron abandonar diálisis fue del 83% frente a solo el 58% de este fármaco, y que lo hizo de forma más precoz. A las 57 semanas la mayoría de los pacientes habían alcanzado respuesta, mientras que para el nuevo fármaco este tiempo se demoró hasta las 86 semanas. Y vemos que esto puede explicarse porque a lo mejor la serie o la cohorte no tenía las mismas características. En el estudio del ravulizumab existía una diversidad étnica. Aquí se incluyeron pacientes asiáticos que parece pueden tener una evolución un poco diferente. Y lo que desde mi punto de vista es más importante, en el estudio del ravulizumab no se exigió como criterio de inclusión que tuvieran hecho un estudio genético. Y por tanto, en muchos de ellos la situación en cuanto a mutación de la vía alternativa del complemento era desconocida. Solamente tenían mutaciones el 20%, y no porque el 20% tuviera mutaciones, sino porque la mayor parte de los pacientes no fueron estudiados previamente sobre estudio genético. La membranosa. La membranosa ha sido una de las enfermedades sobre la que más se ha evolucionado en la última década. Hace justo una década que se descubrieron los anti-PLA,
el receptor PLA2R sabemos que es una glicoproteína residente en el podocito glomerular y frente al que se le forman anticuerpos y que es responsable de aproximadamente el 70 o el 75% de las glomerulonefritis membranosas. Desde el descubrimiento por Larry Beck de estos anticuerpos, utilizando técnicas de espectrometría de masas, se han ido descubriendo otras proteínas responsables de un patrón de membranosa y con un curso de síndrome nefrótico. Inicialmente se descubrió la trombospondina 7A, posteriormente la oxotoxina 1,2, NEL1, la cefosforina 3B. Inicialmente existían dudas si estas nuevas proteínas eran o no proteínas residentes en el podocito, porque, por ejemplo, la proteína en el NEL1 es una proteína típicamente neural, es una proteína típica del sistema nervioso central. Sin embargo, ya sabemos que sí, que todas ellas, en mayor o menor medida, en mayor o menor porcentaje, forman parte del podocito y que cuando ocurre la enfermedad lo que ocurre es que estas, que son proteínas intracelulares, son secretadas al exterior de la célula y propician la formación del anticuerpo. En cualquier caso, lo que está cada día más claro es que cada una de estas proteínas suponen un tipo de enfermedad un poco diferente. Y de hecho, cada vez se está tendiendo más a pensar que la nefropatía membranosa no es más que un patrón histológico con unas características clínicas más o menos comunes, pero que probablemente la membranosa antipla positiva tenga poco que ver con la membranosa exotoxina 1 o 2. De tal forma que creo que falta poco para que empecemos a hablar de membranosa PLA positivo o exotoxina positivo o negativo. Por ejemplo, la exotoxina 1 o 2 se ha asociado frecuentemente a enfermedades autoinmunes, a diferencia, por ejemplo, de la trombospondina 7A, que se ha asociado casi en el 50% a procesos neoplásicos, al igual que la proteína NEL1. De tal forma que cada vez también se tiene más claro que realmente las formas verdaderamente primarias serán las que se asocien a los anticuerpos. ¿Y cuáles son los ensayos clínicos que se han publicado recientemente de nefropatía membranosa? Pues el estudio Mentor, que se publicó hace ya casi 2 años, pacientes incluidos en este estudio tras 6 meses de seguimiento con tratamiento conservador, si mantenían síndrome nefrótico, eran randomizados a recibir rituximab o ciclosporina. El tratamiento de rituximab, 1 gramo cada 15 días, ciclosporina para conseguir niveles entre 5 y 7 nanogramos de cilitro. A los 6 meses eran reevaluados y tenían respuesta completa. Pasaban a observación, ningún paciente hizo remisión completa en el rituximab a los 6 meses y en la ciclosporina solo 1. El resto recibieron tratamiento durante 6 meses y habían alcanzado respuesta parcial, es decir, recibían un nuevo tratamiento de rituximab y un tratamiento con ciclosporina durante 6 meses más. ¿Y cuáles fueron los resultados? Vemos que a los 6 meses el 35% del grupo tratado con rituximab alcanzó remisión completa o parcial y el 49% de los tratados con ciclosporina. A los 12 meses 60%, 52% y a los 24 meses 60%, 20% en el grupo tratado con ciclosporina. Estos datos son bastante concordantes a lo que ya sabíamos hasta ahora y probablemente sitúa cuál es el verdadero capacidad o eficacia del rituximab en la membranosa, puesto que en el GenRitus, un ensayo clínico de un diseño muy similar, el porcentaje de eficacia fue en torno al 60%. Lo que resulta muy sorprendente de este estudio es el 20% del grupo tratado con ciclosporina, cuando en el grupo de GenRitus, el grupo tratado con placebo, solo con tratamiento conservador, fue del 34%. Cuando desglosamos las remisiones completas y las remisiones parciales, vemos cómo el rituximab no consiguió ninguna remisión completa a los 6 meses, un 13% a los 12 meses y a los 24 meses aproximadamente la mitad de los pacientes, del 65%, el 35% tenían remisión completa. El segundo de los ensayos clínicos que se han publicado en este tiempo en la membranosa ha sido el STARMEN, un estudio español en el que muchos de vosotros habéis contribuido. Después de 6 meses de tratamiento conservador, los pacientes que mantenían síndrome nefrótico completo fueron aleatorizados para recibir la pauta típica de Ponticelli, 3 meses de corticoides alternando con 3 meses de ciclofosfamida oral.
frente al grupo de tacrolimus en monoterapia a dosis de 5 miligramos kilo día para ajustar según niveles en sangre, y después de los 6 meses los pacientes recibían una única dosis de rituximab, 1 gramo, y en los 3 meses siguientes se iba reduciendo el tacrolimus. El porcentaje de remisión completa o parcial que alcanzaron el grupo tratado con corticoides y ciclofosfamida fue del 84%, el grupo tratado con tacrolimus de rituximab fue del 60%. Cuando desglosamos entre completa y parcial, vemos que el 60% del grupo tratado con corticoides y ciclofosfamida alcanzaron remisión completa, y alrededor del 30%, 26% de los pacientes tratados con tacrolimus alcanzaron remisión completa a los 24 meses del seguimiento. Igual que hemos hecho antes con el lupus, vamos a hacer ahora con la membranosa para situar un poco los resultados. Vemos cómo las distintas terapias que ahora mismo tenemos disponibles para la ciclofosfamida presentan resultados similares en los distintos ensayos clínicos. Vemos cómo el rituximab alcanza una eficacia en torno al 65% en todos los ensayos clínicos en los que se ha evaluado, aunque vemos cómo esta respuesta es lenta, puesto que al mes 6 la mitad de los pacientes solo habían alcanzado esta respuesta. El tratamiento con tacrolimus consigue una respuesta en torno al 45-60% en monoterapia, y el tratamiento con Botticelli alcanza una eficacia en torno al 60-74% ya a los 6 meses, casi ya del 80% a los 12 meses, y a los 24 meses en torno a un 80 o un 84%. Y para terminar, 2 palabras, porque como dije antes, la doctora Márquez nos lo ha contado todo o casi todo. En la patología glomerular, por supuesto que es muy importante el tratamiento inmunosupresor, pero es muy importante el tratamiento de soporte, el tratamiento antiproteinúrico. Hasta ahora solamente disponíamos del bloqueo del sistema renina-angiotensina, pero ahora se han abierto nuevas vías de tratamiento antiproteinúrico, de tratamiento de lo que llamamos tratamiento inmunosupresor. El estudio DAPA-CKD es el estudio que más pacientes con IgA ha incluido. El estudio, por ejemplo, STOP-IgA incluyó 162 pacientes, el testing, que no se concluyó, 262 pacientes, y el DAPA-CKD ha incluido 270 pacientes con IgA. ¿Y qué nos dice el DAPA-CKD? Que para pacientes con IgA el tratamiento con dapagliflozina disminuyó la progresión renal cuando fue comparado a placebo, considerando como placebo el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y tenemos un nuevo fármaco, el Spassertan. Spassertan es un agonista de la endotelina que ha sido probado fundamentalmente en la focal segmentaria, pero que probablemente tiene un potente efecto antiproteinúrico. En este ensayo clínico, que es un ensayo clínico fase 2, vemos cómo el Spassertan redujo de forma significativa y de forma mucho más intensa cuando fue comparado con irbesartán a dosis plena en la proteinuria. Ahora está en marcha el estudio DUET, un estudio, el DUET 2, en el que se va a evaluar el Spassertan en focal segmentaria y en otras patologías glomerulares como la IgA. ¿Y qué podemos decir? Es difícil establecer conclusiones de una presentación tan heterogénea, pero bueno, en general en la nefritis lúpica algo se está moviendo, tenemos nuevos fármacos, tenemos que aprender a utilizarlos, pero desde luego creo que vamos a conseguir mejores resultados. Incluso estamos aprendiendo a que posiblemente la combinación de algunos de ellos, como por ejemplo la utilización conjunta del bevacizumab y el rituximab utilizado de forma secuencial, pueden ofrecer beneficios a nuestros pacientes. En la vasculitis cada vez hay más dudas de la utilización de la plasmaféresis, incluso en los pacientes que, como hemos visto, incluían el estudio del Pexivat, en pacientes con vasculitis severa. Hay que pensarse mucho con los resultados de este estudio si realmente la plasmaféresis sigue formando parte del arsenal terapéutico para este grupo de pacientes. El avacopan es un fármaco o una forma de abordaje nueva, es un inhibidor de la vía alternativa del complemento, impensable hace apenas 5 años, y ha demostrado tener un efecto incluso superior al que teníamos con el tratamiento convencional. En la membranosa hemos aprendido mucho en esta última década, aunque creo que vamos a seguir aprendiendo más, y creo que debemos seguir aprendiendo en individualizar los tratamientos y dar el tratamiento que mejor le venga a cada paciente.
Y en cuanto a los fármacos para lentecer la progresión renal, creo que también se está abriendo un campo nuevo del que tenemos mucho que aprender y que nos van a ofrecer excelentes resultados. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Gemma, por esta excelente revisión de todas estas patologías en este último año o un par de años. Y bueno, tenemos tiempo para muy poquitas preguntas porque estamos ya con el tiempo. Y bueno, básicamente las preguntas son las dos de Loreto. La primera que nos pregunta es, ¿crees que hay algún estudio en marcha con Avacopan en pacientes que tienen vasculitis y afectación renal severa? ¿Crees que sería útil en este grupo de pacientes? Esa es la primera pregunta. Yo que sepa, no hay ningún estudio en marcha actualmente con el Avacopan. Realmente el estudio del Avacopan salió publicado hace 2 semanas en el New England. Yo creo que en este estudio se han incluido pacientes, un 80% tenían afectación renal, la media de filtrados 40, es verdad que no fueron formas muy severas, pero yo no veo el problema para utilizar el Avacopan en formas severas. Es decir, no veo el problema por qué no utilizarlas en formas severas. Nos gustaría tener un estudio que nos pusiera el foco en este grupo concreto, a lo mejor sí, pero creo que ahora lo podemos utilizar en formas moderadas y severas porque la evidencia nos apoya. Vale, muchas gracias. Y la segunda pregunta va enfocada más a la membranosa y sobre todo al estudio Starmen. Nos preguntan que si en el Starmen se hubiera vuelto a dar una segunda dosis de rituximab a los 15 días de la primera, ¿hubieran sido algo mejor los resultados para ese grupo de Tacro y Rituxi? A ver, yo en esto con el rituximab y la membranosa, ahora nos hemos empeñado todos en que todo el tratamiento de la membranosa pasa por el rituximab y creo sinceramente que no, que el rituximab va a ser uno de los elementos más del tratamiento, pero no el único. Creo que el objetivo del rituximab en el estudio Starmen fue evitar las temidas recaídas que ocurren siempre al terminar el tratamiento con los anticalcinurínicos. Y en ese sentido su trabajo lo cumplió, puesto que el porcentaje de respuesta a los 12 meses fue muy similar al porcentaje de respuesta a los 24 meses. Solamente 3 pacientes que habían respondido al mes 12 recayeron en el año después, a los 24 meses. Es decir, que el tratamiento con rituximab en el estudio Starmen no tenía vocación directamente terapéutica, tenía vocación para evitar las recaídas del tacrolimus. Creo que la evaluación del rituximab como tratamiento de primera línea en la membranosa ya se ha hecho, que es el estudio Mentor y el estudio GenRitus, y que sabemos que funciona como funciona y que da lo que da. En otras posibles combinaciones, por ejemplo, han publicado igual hace unos meses, utilizar el tacrolimus y el rituximab simultáneamente. El problema del rituximab es que yo considero que es un fármaco lento. Quizás si utilizamos los 2 fármacos desde el principio, ellos los han utilizado desde el principio. Es un estudio que se ha publicado en el Kidney Reports. Es un estudio piloto con muy pocos pacientes, pero que muestran unos resultados realmente muy prometedores, en torno al 80 al 90%. Pero creo que el rituximab ya sabemos lo que da. Creo que lo que hay que buscar es otras formas de ponerlo para que realmente su eficacia mejore. Ok, vale, pues muchas gracias, Gemma. Lo siento, no tenemos más tiempo. Estamos ya sobre la siguiente sesión. Seguro que tenéis preguntas la audiencia. Gemma estará encantada si la mandáis por mail y os las contesta. Y Antonina, muchas gracias de estar aquí compartiendo mesa. Y a ti bueno, y a vosotros. Eso, daros la enhorabuena y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.